una idea por sí no vale dinero. Una idea no es igual a vale dinero. Si no la pones en marcha y no creas un negocio con esa idea, no vale para nada. Podéis tener mucha idea de crear una tienda o un modo de vender nuevo, eso no cuesta dinero, si no creáis el negocio, ¿no? El que cree en algo, crea, ¿no? Y hasta que no das el primer paso, te das cuenta que no vale nada tu idea, ¿no? Nadie apuesta por una idea si de verdad no la conviertes en un negocio. Podréis tener tiendas muy bonitas, en escaparates muy preciosos, pero si no le dais una salida y os limitáis simplemente a los clientes que van a pasar por vuestro escaparate, estáis perdiendo, según he visto aquí, 28 millones de potenciales clientes en España. Eso solamente en España. Nosotros empezamos solamente enviando dentro de España, ahora enviamos a todo el mundo. Tenemos clientes potenciales de por allá de unos 500 y pico millones de clientes potenciales. Enviamos a todo el mundo y ahora de todo el mundo se puede enviar también a España. Y todo eso ha sido súper rápido, en tan solo un año. Internet va muy rápido, muy rápido. Y si te haces conocer bien, va más rápido todavía. Y os animo un poco a eso, ¿no? A que no tengáis ese miedo a emprender y a dar el primer paso. Y si encima estamos ofreciendo aquí un buen servicio de asesoramiento y cómo crear, pues simplemente lanzaros a dar ese primer paso y a crear negocio. Es un problema grande, nos hemos dado cuenta, nosotros que nos suelen llamar mucho para dar charlas por aquí en lugares donde montan ferias de e-commerce. Es que tan importante es como saber vender, como hacer llegar el producto al cliente. Es un problema muy gordo que se suele luego responsabilizar siempre al comerciante, que no es el que hace el envío. Lógicamente ahí tenéis que tener cuidado siempre a la hora de contratar una empresa de servicio de mensajería, porque si a vosotros estáis vendiendo un producto, le estáis diciendo al cliente que le va a llegar en 2 días, y si el producto no le llega o le llega deteriorado, si tenéis redes sociales van a comentar que le habéis enviado un paquete roto o que le habéis tardado 10 días en vez de 2, y eso es importante, ¿no? A la hora de contratar una empresa de servicio de mensajería. Nosotros con nuestra idea lo que hemos conseguido es que las pymes y los particulares, en principio lo hacemos para particulares, pero son cada vez más las pymes que entran en nuestra plataforma para hacer el envío. Y es que cuanto más contratan servicio de envío, más baratos salen los envíos. A vosotros seguramente ahora tendréis problemas cuando os pregunten o acudáis a una mensajería en sí, cuántos paquetes vais a enviar. No lo sabéis, estáis empezando ahora. Entonces van a poner una tarifa nada competitiva comparado con Amazon, por ejemplo. Dentro de nuestro portal nosotros hacemos miles de envíos al mes y todas las mensajerías nos dan precios prácticamente iguales que los que tiene Amazon para enviar, con lo cual hacemos competitivas a las pequeñas empresas, a las pymes. Ahora estamos creando una API de integración con PrestaShop. La última feria que estuvimos coincidimos con PrestaShop, hemos cerrado un acuerdo de colaboración y estamos creando una API con PrestaShop para incluir, digamos, este servicio también en la misma plataforma de PrestaShop y así también la plataforma de Magento, para que el comerciante cuando se decida crear su tienda online tenga un servicio incluido, no solamente de exponer su tienda en internet, sino también la logística incluida. Sí, pasa un momento, por favor. Todo esto ya, como quiero ser rápido, saber por la hora que es. La idea, la profesionalización, como digo, la organización, la investigación y sobre todo la competencia tenéis que tener. Pero sí, todo esto que hablé, ¿no? Sobre la profesionalidad, la organización, ¿no? La I+D+I siempre continua, tenéis que estar siempre investigando a vuestras posibles competencias y mejorando en todos los sistemas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos hemos estado siempre adaptando a la necesidad del cliente. El cliente de nosotros es el que nos hace triunfar, es el que nos ha hecho triunfar en nuestro servicio, ¿no? Como os digo, ¿no? Ahora mismo estamos creando esta API de integración con ciertas plataformas y para los e-commerce. Hemos creado ya servicios de paletería también, porque muchas de las pequeñas empresas están empezando a vender fuera de España y tienen un problema. Dicen, ¿a quién acudo yo ahora para mandar un palet? Porque están precios desorbitados. Desde nuestro portal tenemos el mismo precio que si enviaran 1000 palets todos los meses. Tenemos servicio de contrarreembolso para todos aquellos que quieren comprar pero no se atreven a pagar hasta que no han visto el producto, ¿no?
seguimiento del paquete, la internacionalización, como digo, es nuestro último paso, donde nacimos enviando primero en España, luego de España para toda Europa, de Portugal ya también directamente para el resto de Europa, y ahora ya viceversa, ¿no? De toda Europa para España, ¿no? Y nuestro objetivo siguiente para el próximo año es que se pueda hacer lo mismo desde cualquier país, enviar dentro de su propio país y desde cada país afuera, cualquier otro país. Por ahora, como digo, nuestro negocio y nuestra idea de negocio ha funcionado, ¿no? Fuimos finalistas, ¿no? Como dijo, ¿no? Esto hay un error, en el 2010 finalistas de la mejor iniciativa empresarial. Nos dieron galardón a la 100 mejor ideas del 2011 por la revista Actualidad Económica en Madrid. Nos dieron premio nacional a la mejor empresa innovadora del 2011, donde participamos con unas 1.500 empresas. Fuimos seleccionados finalistas, 20 últimas empresas. De las 20 últimas empresas, había una, Granadina, muy importante, hoy está considerada como la quinta mejor empresa del mundo de aquí a 5 años. Está trabajando se llama iActive, trabaja en el Silicon Valley, que son granadinos. Pero nosotros quedamos por delante de ellos en ese premio. Y también fuimos finalistas en el primer certamen de empresas Cloud de Movistar. Se está poniendo muy de moda colgar todo en la nube, en internet, para no tener que ocupar mucha memoria en nuestros ordenadores. También fuimos premio de Marketing Duo. Cada vez se están creando más ferias respecto a los e-commerce. Sobre todo las más importantes están en Madrid y en Barcelona. Os animo a que acudáis algún día allí a estas ferias porque se aprende muchísimo. Y como digo, aquí en Granada hay muy buena gente, muy buenos informáticos, programadores, muy buenas empresas que son muy humildes y no se dan a conocer tanto por ahí, pero sí es verdad que hay muy buenas empresas y personas y, como digo, instituciones, pero digamos públicas, que están ayudando a que la gente se anime a cambiar y a dar ese primer paso para reinventarse y para intentar salir de este. No quería entretenernos mucho más, podemos hablar de muchísimas más cosas. Nosotros recientemente hemos cambiado totalmente nuestra página, nos dimos cuenta que tuvimos que parar después de un año y comenzar completamente de nuevo, por el tema de seguridad y sistema de pago nuevo. La gente tiene miedo a pagar por internet, pero cada vez muchísimo menos. Ahora ya existen muchísimas formas de pago por internet. Nosotros estamos intentando usar todas. Usamos PayPal, usamos TPV con un banco, seguro. También transferencia bancaria, mucha gente no quiere pagar hasta con tarjeta de crédito, entonces le damos la opción de la transferencia bancaria, le damos todas las facilidades que nos puedan pedir para que no se echen atrás para contratar el servicio online. Y ahora están haciendo nuevas fórmulas de pago mucho más modernas y más seguras, que también las vamos a incluir apenas que podamos. El montar, digamos, una tienda en un e-commerce no es solamente montar la tienda y esta te quiero. Como dije, hay mucho trabajo ahí también. Hay que estar siempre innovando, siempre viendo lo que hace la competencia y siempre cómo hacer mejor. Si tu handicap está en atención al cliente, pues tendrás que hacer un listado de clientes, llamarle a ver si están satisfechos y ser más personal en ello. Eso da mucha confianza. Llamarles por teléfono da mucha confianza si han recibido el paquete, si están contentos, si quieren descambiarlo.